Hoy en Venezuela. Bien, son las 6:30 de la mañana. Ahora nos vamos a tocar temas de Venezuela. Uno de ellos tiene que ver con un escándalo. Ayer en Hoy por Hoy, por cierto, en nuestra sección de Venezuela dábamos algunos detalles de este avión venezolano. Fue comprado a Irán, es la información que nosotros tenemos. En él viajaban pues varios venezolanos, pero también iraníes. Y cuando aterrizaron, luego que en Uruguay, por ejemplo, le prohibieron que aterrizaran allí, aterrizaron luego en Argentina, han encontrado, y por eso le han decomisado, al menos por ahora, los pasaportes a los iraníes, porque serían algunos de ellos integrantes de la Guardia iraní, ¿no? Entonces vamos de inmediato a darle la bienvenida a José Antonio Colina. Él es el presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, porque además en las últimas horas un juez en Argentina ha impedido salir a estos iraníes, como les dije, que arribaron en ese avión de carga venezolano. Un placer, José Antonio, que estés con nosotros. Buenos días, León Alfonso, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Radio Caracol. José Antonio, ¿cómo explicarle a nuestra audiencia esta situación que está ocurriendo a esta hora en Argentina con un avión que no solo trae venezolanos, sino también iraníes? ¿De dónde salieron esos iraníes? Bueno, básicamente, Luis Alfonso, el avión es retenido por orden de un juez, ¿no?, que está investigando que de los 5 pasaportes, al parecer, 2 de los iraníes pertenecen a la Guardia Revolucionaria de Irán y están solicitados por Interpol internacionalmente. Hay que recordar que en el caso de Argentina son muy cuidadosos con este tema, porque en el pasado pues han sufrido atentados que involucran a los iraníes en 1994-95, cuando mataron a 85 judíos argentinos en un atentado, el de AMIA. Obviamente todavía se está investigando, también cuando hubo un atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, y esto fue también lo que originó que en un momento determinado se le ordenara a un fiscal, Alberto Nisman, investigar, y cuando tenía que comparecer en la corte también fue asesinado, aunque dijeron que fue un suicidio, pero no fue suicidio, fue asesinado. Entonces Argentina está muy ligado a esta gente de Irán por los atentados que han hecho en su territorio y por todo lo que involucra, y por eso es que este juez pues ha dado la orden de retener el avión, de investigar estos pasaportes y de ver si estos 2 elementos pues pertenecen a la Guardia Revolucionaria, porque bueno, Argentina ha sido víctima del terrorismo internacional, y fíjate que esto va por encima de las relaciones que tiene el presidente argentino Alberto Fernández con Nicolás Maduro. Entonces cabe destacar que son muy cuidadosos con eso, y eso es lo que está ocurriendo justo en este momento. Y recientemente el propio ministro de la Defensa, pero esta vez de Uruguay, Javier García, reveló que fue él quien desautorizó el aterrizaje de este avión venezolano-iraní en el aeropuerto de Carrasco, porque la aeronave, esta que ahora está retenida, diríamos, en Buenos Aires, intentó aterrizar sin éxito. Esto fue el pasado miércoles en Montevideo, y él ha dicho que, bueno, tenía todo además en su poder las pruebas de que esto no era ninguna misión humanitaria que venía supuestamente allí en ese avión. Sí, lo que pasa es que este avión pertenece a la empresa Entrasur, que es una filial de Conviasa, sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque bueno, desde hace algún tiempo pues de PDVSA y algunas filiales y algunas empresas que le prestan servicios están sancionados por el Departamento del Tesoro. Todo obedece al aislamiento económico contra el régimen de Maduro, pero en el pasado ese avión pertenecía a Maham Air, que es una empresa iraní, una empresa aeronáutica iraní, que también está sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Por eso es que este juez, por eso fue que el ministro de la Defensa de Uruguay, Uruguay no permitió que el avión aterrizara allí, porque bueno, tiene doble procedencia dudosa. Aparte de eso, venía una delegación de aproximadamente 19 o 17 pasajeros, de los cuales 5 son iraníes, y trae partes y piezas que se presume que son para los aviones que están prestando servicio a la Guardia Revolucionaria en Irán. Entonces el ministro de la Defensa pues se quitó ese problema de encima, no les permitió ingresar a territorio uruguayo, pero cuando van a territorio argentino, que en teoría pues es un territorio aliado del régimen de Maduro, pues este juez toma esta decisión, que me parece acertada y apropiada, porque contra estos terroristas hay que actuar de manera contundente, y bueno, esperemos que puedan verificar y certificar que estos 2 elementos pertenecen a la Guardia Revolucionaria de Irán, y que tomen todas las acciones pertinentes del caso para que estos terroristas no viajen impunemente, libremente
por el continente con la ayuda del régimen de Nicolás Maduro. Y por cierto que el régimen de Nicolás Maduro ha afianzado las relaciones con Irán, pero eso no viene justo de Maduro, viene desde hace mucho tiempo con el fallecido Hugo Chávez, que prácticamente le abrió las puertas a Irán en Venezuela. Sin duda alguna. De hecho, Maduro hace esta jugada estratégica, como no lo invitan a la Cumbre de las Américas, no la pudo boicotear al 100%, entonces sale hacia África y hacia los países árabes, pues a dar la sensación de que tiene algún tipo de impunidad, que puede viajar, y ahí afianza sus nexos con los iraníes, afianza sus nexos con Turquía, básicamente para tratar de mostrar algo, mientras aquí es tratado como lo que se merece, como el paria del continente, como el delincuente del continente, como el terrorista del continente, y en esa búsqueda de tener algún tipo de visibilidad, pues va y se termina de acostar y de arrodillar ante los iraníes, que básicamente lo que están es utilizándolo, y que sin duda los iraníes representan una amenaza para la paz del mundo, son un enemigo natural y lógico de los Estados Unidos, y con esta actitud de Maduro ratifica cada día más que no está dando ningún paso que demuestre que ha cambiado, que sigue consolidando su relación amistosa con los regímenes autoritarios, violadores de derechos humanos, narcotraficantes y terroristas del mundo, y que básicamente no tiene pensado en ningún momento dejar a un lado esas alianzas para poder entrar en el camino de la democracia y que haya una transición en Venezuela, sino que básicamente lo que quiere es seguir fortaleciendo su piso político y su piso internacional para seguir llenando de hambre, de miseria y de tristeza a todo el pueblo venezolano y siendo una amenaza para la seguridad del continente. Y José Antonio, por cierto que estás hablando de Nicolás Maduro, el senador Marco Rubio recientemente solicitó alerta roja de Interpol para capturarlo. Él está realizando, Maduro, una gira internacional. Tú y yo lo hemos conversado en otras oportunidades sobre esta gira. No, sin duda, el senador Marco Rubio nos leyó el pensamiento a los venezolanos de bien en esta oportunidad, y ha solicitado en una carta que me pareció muy apropiada al fiscal general de los Estados Unidos, pues activar la alerta roja para que Maduro pueda ser detenido en esta gira que está realizando por Arabia y por Asia. Básicamente no se entiende como un individuo que tiene una recompensa de $15 millones por su cabeza, que está acusado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero en varias cortes en los Estados Unidos, pues no se le ha activado la alerta roja en base a las requisiciones que tiene con la justicia norteamericana, y me parece apropiado que el senador Marco Rubio lo haya hecho, y esperemos que el fiscal general de este país pues pueda actuar de manera diligente, porque aun cuando quizás la captura no tiene nada que ver con los Estados Unidos en un momento determinado cuando viaja a estos países, Maduro imagino que se asegura de aterrizar en países y pasar por espacio aéreo de países aliados, queda como que si Maduro tuviera impunidad, queda como que si Maduro realmente esa orden de captura o esa recompensa no fuese real, y queda como que Maduro se está burlando de los Estados Unidos y de su poderío. Entonces me parece apropiado la petición del senador Rubio, y esperemos que el fiscal general de este país actúe de manera diligente, porque no puede ser que este individuo, que tiene una recompensa mayor a la que tenían otros narcotraficantes en la historia, ande paseando por el mundo como que si nada estuviera pasando. José Antonio, y quería compartir contigo y también con nuestra audiencia de Radio Caracol América Noticias, y vamos a hablar un poquito también sobre la reciente Cumbre de las Américas que se realizó en California. Las intervenciones, una de ellas fue la de Iván Duque, el presidente colombiano, muy acertada además, y vamos a poner un extracto de justamente esa intervención, porque al final del día la Cumbre de las Américas fue un encuentro de democracias y era lo que se quería. Así que vamos a escuchar, José Antonio, si me lo permites, porque después me encantaría que me comentaras tu opinión acerca de este extracto de declaraciones en la Cumbre de las Américas del presidente colombiano Iván Duque. No caigamos en las falsas narrativas, presidentes y primeros ministros. Nuestra región no se divide entre izquierda y derecha, ni entre progresistas y conservadores. Aquí hay una clara diferenciación entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas. Aquí hay una clara diferencia entre quienes creemos que en democracia se ventilan las diferencias al sentir de las mayorías en las elecciones y no la imposición violenta y arbitraria de un querer frente a la población.
Por eso tenemos que defender la democracia en todo momento. Y tenemos que defenderla de los autócratas que se nutren de la P del populismo, de la P de la polarización, de la P de la posverdad, para fracturar los pueblos. Y no podemos llamarnos a engaños. Muchos de esos autócratas han ascendido al poder dentro de la democracia, pero después sutilmente la convierten en dictocracia hasta que la convierten en una vil dictadura. Esos autócratas que se han valido también de las reelecciones indefinidas en el continente tienen que ser siempre señalados y denunciados, porque también tenemos que entender que el genocidio que se vive hoy en Ucrania es producto de una autocracia. Por eso tenemos que celebrar que el sistema interamericano tiene esa defensa de la democracia como un faro, un corifeo, como una permanente y constante luz para que nunca claudiquemos. Señor secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo quiero felicitar por su defensa irrestricta de esa construcción colectiva que es la Carta Democrática Interamericana. Y quiero además resaltar que todos los mecanismos de integración en la región son válidos, son necesarios, y Colombia ha participado en todas las instancias donde dentro del multilateralismo podemos escucharnos. Pero también quiero dejar un mensaje claro: ningún mecanismo de integración puede existir para amenazar la existencia del sistema interamericano y de la Organización de los Estados Americanos. La democracia, presidentes y primeros ministros, es como la salud. Cuando la tenemos, no la valoramos, pero cuando la sentimos amenazada, salimos rápidamente a reclamarla. Hoy más que nunca tenemos que defender ese principio inequívoco de que la democracia, como lo dice esa Carta Interamericana, es un derecho. Por eso no podemos guardar silencio frente a la dictadura que agobia a Venezuela, o la que agobia a Nicaragua, o la que ha agobiado al pueblo cubano. Ser indiferente a esos fenómenos es ser indiferente al dolor de los pueblos. Y por eso, como lo decía Martin Luther King, el silencio nos hace cómplices y nunca podremos guardar silencio ante tanta ignominia. Ahí está parte de la locución del presidente colombiano Iván Duque durante la Cumbre de las Américas. José Antonio, qué descripción tan apegada a la realidad. No, sin duda, la verdad que es un excelente discurso que refleja de manera clara, directa, precisa y concisa lo que deben ser los mecanismos de integración y lo que debe ser la postura ante regímenes totalitarios como el de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Precisamente la semana pasada, cuando comentábamos la cumbre, decíamos que esta postura que tiene el presidente Iván Duque es la que deben de tener todos los presidentes de la región, señalando y categorizando a las dictaduras de la forma correcta y aislándolas, y por supuesto defender los valores democráticos que al final del día, en la práctica, pues son los que se deben reforzar para que existan democracias sólidas en la región y evitar tantos males que generan la dictadura, como por ejemplo el caso de la inmigración. Me parece un discurso apropiado que refleja el sentimiento, y me gusta, porque fíjate que después posteriormente leí por ahí que esta administración podría asistir a una reunión, a cualquier otra reunión que convoquen las tiranías por fuera del territorio norteamericano, podría pensar a asistir, pero que no era permitido, siendo yo el anfitrión, invitar a dictadura. Con este discurso del presidente Duque, con esta postura, me parece claro pues que ningún país de América Latina serio y que respete su democracia puede participar en ninguna cumbre, en ninguna reunión, en ninguna negociación, en ningún entendimiento con tiranías como la que existen en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así es, José Antonio, gracias por estar con nosotros.